Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 237 de este su programa donde siempre tratamos de analizar, comentar y debatir nuestra querida y amada Roma. Hoy, después de algunos días, estamos de vuelta, como les decía al inicio, episodio número 237. Y por supuesto vamos a estar hablando un poquito de la Roma, sobre todo vamos a ir a lo inmediato, a lo último sucedido inmediatamente, que es ese Roma-Sassuolo del pasado fin de semana, jornada 29 de la Serie A. Estamos en pleno parón FIFA, vamos a comentar también un poquito sobre esta fecha y poco más, ¿no? Voy a estar hoy por suerte con Santi Boys, cambiamos de roles, la última vez la pasé realmente mal, porque él es el siempre que analiza, que tiene una visión más profunda de las cosas, y también fue un episodio un poco tropeloso porque tenía a mi pequeño en casa y en fin, pero bueno, hicimos el esfuerzo, grabamos ese episodio número 236, estamos aquí en el número 237 y también anunciándoles que vamos a estar ya en los próximos días quizás retomando un poco el paso. Parece que vamos a recuperarnos más rápido que Renato Sánchez. Y eso es una buena noticia, así que gracias a todos por estar, gracias a todos por esperar este programa y por siempre por escucharnos. Recuerden dejar su like, sus comentarios, sus opiniones, compartir y escuchar, y siempre tratando de interactuar con nosotros en todas nuestras plataformas. Así que sin más dilación, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta acá en Planeta Roma Podcast, episodio número 235. Santi Boys, bienvenido de vuelta, profe. Antes le llamaban maestro a Matic, ahora le dicen el profe a Leandro Paredes y yo te puedo decir el profe a ti, por otras cuestiones, ¿no? Además el profe de la táctica por el mundo laboral. Pero bueno, encantado de tenerte de vuelta. 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami. 5 horas más, nos vamos hasta España, Europa. 8 de la noche pasada ya en el viejo continente. ¿Cómo estás, mi querido Santi Boys? Todo bien, David. Encantado de volver a escucharnos en los micrófonos de Planeta Roma. Y bueno, pues yo creo que lo hiciste igualmente bien, realmente bien en el último programa. Y ahora vamos a comentar este partido contra el Sassuolo, que no sé qué sensaciones te deja a ti. A mí un poco dubitativas desde el punto de vista de que creo que el equipo cuando quiso ganarlo lo ganó, fue relativamente autosuficiente. A veces estos partidos se nos podían enquistar, se nos podían encallar, pero fue un partido, yo recuerdo la primera parte que he podido ver posteriormente al directo, de un ritmo muy muy lento, aburrida. Sí, fue un primer tiempo bastante soso. Que la sensación que me queda es de victoria. Al final, una sensación de los 3 puntos, seguir pegados a ese Bologna que sigue sumando. Cuando pensé que iba a sacar un empate contra el Empoli en el Castellani, terminaron ganando su partido. Un Empoli que con David Nicola, el mago, el gurú de salvar y rescatar equipos en la Serie A, lo estaba haciendo francamente bien en ese partido, al final terminando ganando ese partido 1-0, por lo tanto nos ponía una pequeña presión después del esfuerzo de una semana de esfuerzo europeo en un partido que si bien fue intrascendente, pero intrascendente por el resultado logrado en el Olímpico con muy muy buen hacer en ese partido contra el Brighton, donde se rotó muchísimo, pero se logró ese resultado. Yo creo que como nunca antes nos llega muy bien esta fecha FIFA para descansar, sobre todo a muchos jugadores, a otros no tanto,
que se han ido con sus selecciones, pero retomar las fuerzas y ese cargar las baterías, tomar un poco de oxígeno, porque lo que me pareció, Santi, más que todo, primero es que el rival no exigió mucho, porque el primer tiempo del Sassuolo con Ballardini apretaron un poco en el final, pero es que era un equipo que, como está, ¿no? Dubitativo, temeroso, preocupado de irse al descenso, de respetar mucho al rival que tenía en el otro lado, y una Roma de que le faltaba un poco de fuerzas y que se sentía un poco superior, y a veces esto también nos ha pasado en otros momentos que nos ha traicionado. Fue la sensación un poco que me dejó ese mix de sensaciones después de ver la primera parte, que, como te digo, esto pudo haber ido 3-0 al final del primer tiempo, ¿eh? Porque hubo oportunidades para abrir el marcador, incluso para verlo cerrado después de que se abra el marcador en la segunda parte. Sí, sí, yo coincido. Creo que el ritmo fue muy, muy lento. Una, porque creo que el equipo salió relajado, dormido, cansado. No sé cuál es el motivo concreto, pero sí que noté al equipo, pues quizás con dos marchas por debajo de lo habitual. Sí que vimos un equipo que estaba junto, que acostumbra a estar junto. Creo que las directrices básicas, esos 10 mandamientos del libro de Daniele De Rossi cada vez están más asentados, se ven con mayor precisión, se ven con mayor ajuste. Hablo, por ejemplo, del juego de los laterales, que es muy, muy importante para el equipo. Son los laterales los que le dan tanto la amplitud como la profundidad al equipo, pero si nos damos cuenta, si nos fijamos en el primer tiempo, durante los primeros 30 minutos que fue los que disputa Spinazzola habitualmente es el tercer central. Todo lo contrario que Karsdorp o Celik, que son jugadores que en altura acaban teniendo prácticamente la misma que Romelu Lukaku o que Stefan Shaarawy. Sin embargo, cuando el juego llega a campo rival, cuando el equipo se asienta en campo rival, Spinazzola mete hacia adentro al Shaarawy y ocupa el carril a la misma altura que Karsdorp. Algo que vimos ya en el primer partido contra el Hellas Verona, una intencionalidad muy clara en este sentido y que creo que se sigue viendo y que cada vez mucho más claro, mucho más ajustado, permitiendo que ante una pérdida el equipo sea capaz de reaccionar y de ajustar esas vigilancias defensivas sin tener demasiados espacios y por lo tanto sin sufrir tanto en defensa. Pero bueno, vimos un Sassuolo que presionaba muy alto, que se ajustaba mucho con los dos delanteros centros a nuestros dos centrales y que era Karsdorp quien fijaba a Laurenti por el costado nuestro derecho y mucha importancia de Cristante con juego sin balón. Cuando Cristante bajaba su posición, arrastraba a Obiang y liberaba a Paredes. De ahí que Paredes, nuevamente con más de 100 intervenciones en el encuentro, tuviera un peso muy, muy importante. Ahí se permitía. Es decir, con la fijación de los otros jugadores, la de Cristante, se liberaba a Paredes. Aún así, eché mucho en falta que los centrales también tuvieran facilidad para conducir, ¿no? Para acarrear ese balón y ganar metros en conducción. Eché en falta una velocidad mayor del juego. Los mayores pases que se dieron en el partido, más allá de Svilar y sus dos centrales, fueron estos dos entre ellos, ambos con Paredes, y la conexión de Paredes con Cristante y Pellegrini. Tampoco es una sorpresa. Lo que pretende es que De Rossi es que el equipo juegue mucho por el centro del campo. ¿Quién no acaba de meterse en esta dinámica? José Maguar. Apenas una treintena de toques en un total de 70 minutos que llegó a jugar hasta que los sustituyó Baldanzi. La verdad es que el argelino totalmente intrascendente para el juego de la Roma, ¿no? Sí, hay un punto aquí con Aguar, que al final es el que ocupa el lugar de Paulo Dybala en el 11 titular, quien no había jugado contra el Brighton. Recordemos que había estado entre algodones, decide, o sea, pura gestión, como se hizo con muchísimos en el partido en el estadio de la tarjeta de crédito, como yo lo he bautizado, y luego en Roma, para el partido contra Sassuolo, vuelve el 11 de tipo, en la previa, no puede estar Dybala, y se elige Aguar sobre Baldanzi. Luego, en el post partido, Daniele Rossi dice que quería apostar un poco por Aguar, pero que también había salido Baldanzi del partido en Inglaterra con un dedo algo hinchado. Hizo una gran segunda parte, sobre todo una gran segunda parte de sacrificio, de entrega y de juego sin balón de Baldanzi. Un juego muy inteligente
contra un equipo de Roberto de Chervi que al final fue a buscar sus resultados con ese 1-0 que habían logrado y intentaron presionar mucho más, pero el partido fue de mucho desgaste y para un Tommaso Baldanzi que a mí realmente me gustó la intención y lo poco que tuvo el balón, lo que intentó hacer, como vimos también en el segundo tiempo contra el Sassuolo, que fue uno de los mejores en la segunda parte. Pero me queda la duda porque cuando hablabas de fijar los centrales, el trabajo de Cristante, y pensando en el costado derecho, Castro, Cristante, Aguar, por otro lado Spinazzola, el Shaarawy, Pellegrini, ese costado izquierdo, en la primera media hora con Spinazzola, lo comparas con el trabajo del costado derecho y es la noche y el día, ¿no? Y creo que el que más, a pesar de que me gustó mucho la entrada de Shelik, que creo que le dio, que está en un buen momento, el que la nota más discordante de ese costado derecho, de ese trío, de esa cadena de trabajo por el costado derecho, el que más me discordaba era Ward, sobre todo porque muchas veces se encontró teniendo que enfrentarse a Laurentier. No está teniendo una temporada para nada buena en comparación con sus inicios con el Sassuolo, por suerte, pero sí hizo un buen partido en el Olímpico, pero me dejó muchas dudas a la hora esa elección de Aguar con el Laurentier. Pensé que incluso a lo mejor podría entrar Boe en su lugar de inicio cuando pensé en el partido y cómo enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo crees que lo interpretó De Rossi en ese sentido, Santi? Yo también me esperaba a Baldanzi. Creo que son dos jugadores diferentes. Más allá de que Baldanzi, al ser zurdo, tiene esa tendencia a ir por dentro, que es lo que también promueve Daniele De Rossi con su estilo de juego, que los dos extremos, tanto el Shaarawy como el Aguar, en este caso en el partido contra el Sassuolo, tiren hacia adentro y que la amplitud y profundidad, como antes mencionaba, la den los laterales. Creo que Aguar no acaba de encontrar su lugar y que con Mourinho no se jugaba para ello, pero que ahora sí que tiene un contexto apropiado. Pellegrini se ha revitalizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A Cristante ahora pasa más desapercibido porque creo que antes jugábamos mucho más a guerrillas, ¿no? A guerra de guerrillas, muchísimo trabajo, y aquí Cristante nos dio el callo y brillaba en este sentido. Ahora hace un trabajo también bastante más oscuro, pero sin balón. Pero creo que estamos ante un Cristante que, pese a las molestias que no lo han llevado a ser convocado con la selección nacional italiana, está teniendo un buen rendimiento. Y Aguar para mí es la única nota discordante del centro del campo de la Roma, prácticamente de la totalidad, porque ya casi excluyó a Renato Sánchez. Pero estamos viendo a un argelino, antes he dicho intrascendente, en otras ocasiones he dicho que pesa muy poco para el equipo. Y creo que es un jugador que tiene un último pase muy bueno, que técnicamente, como dije al inicio de la temporada, y no me deshago de ello, creo que técnicamente es el mejor del equipo, muy probablemente, al mismo nivel que Paulo Dybala, y sin embargo, bien por motivación, bien por adaptación, por el motivo que sea, el argelino podría ser perfectamente traspasado a final de temporada si todos tuviéramos que hacer una lista de jugadores que nos sobran en plantilla. Muy probablemente ninguno de nosotros optaría por darle una segunda oportunidad al exjugador del Olympique Lyonnais. En cuanto al peso de los costados, leo y oigo algunas críticas a Angelino. A mí, sinceramente, Angelino me parece muchísimo más punzante que Spinazzola en la banda, y me parece que sus centros son bastante de mayor calidad que los del italiano, y considero que cuando Angelino entra al terreno de juego, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, el equipo varía y deja de jugar tanto por el costado derecho, y empieza a tener muchísimo más volumen de juego por el costado izquierdo, donde encontramos a un Pellegrini, donde, como tú decías, Angelino, los centros, insisto en que son bastante más punzantes. El Shaarawy está trabajando muchísimo, sin balón hace un trabajo enorme, corre muchos kilómetros cada partido y sin embargo hace muy, muy, muy buenas jugadas para el resto del equipo. En el gol de Pellegrini vemos como Pellegrini va a ocupar la posición del Shaarawy, hacen una permuta entre ellos. Cuando Angelino contacta por dentro, creo que es con Paredes o con Llorente, no recuerdo bien, que es el que manda el balón directo a Pellegrini, y son
Lukaku fijando a sus centrales y el Shaarawy y Aouar, en este caso, son los 3 jugadores que fijan y arrastran centrales para que nadie salte sobre la presión de Pellegrini y este pueda conectar el disparo que finalmente, con muy buena calidad, consigue introducir de forma decisiva para el marcador de la Roma. Pero yo creo que el costado izquierdo con Angelino no se está resintiendo respecto a con Spinazzola, que incluso en ataque es mejor. Pero no sé si coincidirás conmigo, David. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me da la sensación que aún no acabamos de generar las jugadas suficientes para que los centros sean buenos. Ya, porque yo creo que la calidad en el centro de Angelino es mejor que la de Spinazzola, pero no sé si es la sensación que me deja el partido de mediocridad en cierto momento de juego, pero me queda un poco el pozo de, chico, nos falta mejorar y ser mejores a la hora de llevar el balón a último tercio de campo. Mira, no recuerdo qué partido fue, si fue contra el Brighton, contra el Torino, no me acuerdo, uno de estos partidos donde juega Angelino y la verdad es que se sacó un par de centros, 2 o 3 centros, creo que incluso uno de 3 dedos, no me recuerdo otro que si terminó, si fue rematando Cristante, que casi es gol. No recuerdo ahora bien el momento y el partido exacto, pero la calidad de los centros de Angelino, aparte de la facilidad con que lo hace, mucho recuerdo aquello que comentamos en algún momento cuando hablamos de los carrileros laterales por allá por un capítulo por mediados de noviembre, creo que fue finales de octubre, donde una vez más hacíamos comentarios del tema de los carrileros que hemos hablado acá en los últimos tiempos, largo y tendido, tú y yo, recuerdo Mateo que también en algún momento estuvo por acá, Sam, lo hemos hablado, ha sido llover sobre mojado con este tema. Con Angelino siento que hay algo diferente, ha mejorado Spinazzola, pero siento, o sea, la sensación que me queda es que, por ejemplo, Spinazzola, a pesar de que no es el gran tirador de centros en cuanto a calidad, centro estéticamente bueno y eficaz del todo, siento que, como te decía, al primero minuto de partido le pone un centro en la cabeza a Lukaku que al final lo termina convirtiendo. Y recuerdo después un par de acciones más similares con Spinazzola. Luego en el segundo tiempo pasa igual que con Lukaku, que evidentemente venía arrastrando un problema en la cadera, ahora está con un problema en inguinal, según informó la selección belga. Vamos a estar hablando un poquito más de esto. No está al top físicamente y no sé si esto termina por pasarle la cuenta. O sea, porque creo que si hubieran hecho estos goles, a lo mejor estuviéramos hablando de otra cosa. Más allá de no fue el juego, no vimos el partido a nivel de juego más vistoso de la Roma de Daniel De Rossi. Un poco por lo que hemos comentado, cansancio, rival y tal, pero la sensación que me queda es que, oye, si a lo mejor uno de estos dos, 3 pases de la primera media hora que recibe Lukaku, porque el primero es solo contra Consigli, frente al arco, a 1 centímetro del arco, que termina yéndose por poco. O sea, que yo creo que si a lo mejor se abre el partido así, a lo mejor se hubiera gestionado de otra manera o se hubiera encarrilado de otra manera el partido. Es un poco la sensación que me queda pensando en esas ocasiones que para mí eran muy claras. Angelino hace 4 despejes, es el segundo del equipo en esa estadística, por detrás de Diego Llorente con 5. Creo que defensivamente estuvo bastante acertado y es cierto lo que dices, Spinazzola tiene muchísima facilidad para sumar buenos números en ataque. Lo tiene. Y antes dudaba si el pase a Pellegrini le llega de Llorente o de Paredes. Es de Paredes, le suma como asistencia. Paredes, obviamente, con balón sigue siendo el líder del equipo en ese bloque tan justo, con esas líneas tan reducidas y tan juntas por parte de la Roma. Paredes sigue brillando igual que Pellegrini, ambos con 2 y 3 pases clave por partido. Recordemos que son esos pases previos a un tiro, a la generación de una ocasión de peligro. En cuanto a pases en el último tercio de campo, tanto Paredes como Cristante superan la decena. Mancini está con 9. Ojo que aquí con Mancini, antes decía que creo que aún falta mucho más conducción en partidos como el que vimos contra el Sassuolo por parte de los centrales, pero Mancini empieza a volver a prodigarse en balones largos. En cuanto a pases al área en sí, con 5, Pellegrini es el más destacado del partido. Lo que hablábamos de Spinazzola con 2 es el segundo de ellos. O pases progresivos, 17 de Leandro Paredes. 17 es muchísimo.
muchísimo. Es un tercio de la totalidad de lo que hace la Roma en el partido. Con 8 están Pellegrini y Cristante. Pues eso, ¿no? ¿Cómo ha conseguido trasladar digamos, de un peso defensivo, de la línea defensiva que se tenía con Mourinho, a un peso del centro del campo donde tenemos a los jugadores de mayor calidad individual? Yo creo que es un acierto. Antes te decía 33 intervenciones de Aouar, lo comparamos con sus compañeros del centro del campo, son 73 para Cristante, son 80 para Pellegrini, y antes ya te lo decía, pasa el centenar Leandro Paredes, que me parece que no es comparable a nivel posicional por la altura que tiene, en la cantidad de rivales que tiene a su alrededor, ¿no? Pero 33 solo de Aouar es muy poquito. Para que pongamos en perspectiva, Dybala está en 50 y muchos por partido, aproximadamente, desde que ha llegado Danilo De Rossi al banquillo, Estaba viendo que Shekisel entró desde el banquillo, tocó 22 veces el balón, no falló un pase, y cuando ves Aouar, por ejemplo, 26 pases, falla 4, pero toca 34 balones, o sea, y jugó mucho más que Shekisel, y que, como te decía, a mí me gustó mucho también cuando entró al campo. En ese sentido, David, permíteme que meta la cuña que a mí me gusta, en cierta manera, hacer para darle también esa voz a nuestros Patreons en la votación del MVP del encuentro contra el Sassuolo. En este caso, los 3 jugadores más votados fueron Pellegrini, Paredes y Svilar. Recordamos, damos 5 puntos al primero de ellos, 3 puntos al segundo y 1 punto al tercero. Svilar sigue apareciendo en prácticamente todos los partidos como algo destacado de la Roma. No sé si es positivo o negativo, ha llegado un momento dado, pero Pellegrini recibe una tarjeta amarilla y no va a poder estar contra el Lecce en el Vía del Mare. Pellegrini es quien encabeza, único con 5 MVPs en esta segunda vuelta del equipo. Él es quien encabeza la tabla con 34 puntos. Segundo es Svilar con 22 puntos, Dybala con 20 y ya Paredes con 10. Ahí hay un salto bastante importante, pero claro, el peso de Pellegrini está aquí y no vamos a poder contar con él ante el Lecce. Es mejor que sea ante Lecce y no en el partido sucesivo, que es un partido importantísimo, es el derbi. Yo creo que él lo sabía un poco y dijo, bueno, mejor me libro de esto, descanso del partido contra el Vía del Mare. Además, va a venir de una gira que se ha ido con la selección, lo estaba esperando como el pan, según Luciano Spalletti. Llevaba bastante tiempo sin ir Lorenzo por problemas físicos a la selección. Era de este grupo de jugadores de la Roma, los italianos, que no había estado en bastante tiempo, no había coincidido mucho con... De hecho, creo que no había coincidido, Santi, no sé si tendrás por ahí, te dará tiempo a buscar el dato, pero me parece que Lorenzo no había coincidido con Spallettone desde que se hizo cargo de la selección, y ya estamos a las puertas de una Euro y son partidos que van a servir para sistematizar algunas cosas, ver algunos jugadores. Recordemos que hay jugadores nuevos en la selección italiana que ha llamado a Spalletti para ver. Pellegrini uno de ellos porque no había estado, y a última hora se sumó Gianluca Mancini. Lo cierto, Santi, es que con el tema de Aouar encontré aquí rápidamente la mesa de prensa post partido. Le preguntaban, ¿no estuvo Baldassi desde el primer minuto? Es una elección técnico-táctica, y ante la floja primera parte llegaron más balones en la segunda. Fue un tema que se habló en el descanso. Dice Daniele De Rossi, Baldanzi es uno de los intérpretes que más se parece a Paulo Dybala, con otras características, pero cumple bien ese rol. Fue una elección técnica porque Aouar está mejorando mucho, no solo física y técnicamente, sino también porque reconoce lo que necesita mejorar. Le pregunto qué hacemos en el campo. Tomaso jugó 90, se me preguntó lo que hacemos en el campo. Tomaso jugó 90 minutos hace unos días con respecto al Brighton y salió con el dedo del pie inflamado, como decía antes. Fue una mezcla de todo al tomar la decisión. Pero tener a Aouar jugando no creo que tuvo nada que ver con el flojo primer tiempo, como tú lo definiste. De hecho, en mi opinión, también hizo lo que le pedí. Es lo que comenta Daniele De Rossi en una entrevista post partido que pueden leer completamente en planetaroma.net, donde van a encontrar todas las declaraciones siempre post partido de Daniele De Rossi, primero en zona mixta, luego en mesa de prensa, después a los medios del club. Sobre esto, Santi. Hay que valorarle a Daniele que él, si con Aouar no estamos consiguiendo recoger fruto, sí que hay jugadores como Celik
que ha podido darles una vida extra, ¿no? Y creo que es muy positivo y que además está siendo muy exigente con las rotaciones. Está dando cancha. Bove, es cierto que una vez recuperados de las lesiones, los Pellegrini, Cristante, Paredes, está viendo menos minutos con continuidad, pero sigue jugando. Llorente, Ndica siguen jugando. Angeliño está jugando. Baldanchis juega todos los partidos en los que Dybala no está, y cuando es sustituido Dybala suele ser la primera opción, con lo que yo creo que en cuanto a rotaciones poco se le puede poner de todo, pero. Santi, yo creo que más que todo de ponerle pero, habrá que ver esto sostenido en el tiempo. Vamos a tratar de hacer un episodio en los próximos días donde hablaremos más a profundidad sobre el tema de Daniele De Rossi y su permanencia, continuidad y tal, porque es algo que está en la balanza en las últimas horas, sobre todo con la presencia de Dan Fredkin en Trigoria, el dueño del club. Sabemos que su hijo Ryan es el que está siempre en Trigoria, pero está en estos días en Roma para muchas cuestiones, y una de las cuestiones probablemente sea hablar del futuro de Daniele De Rossi, porque al final es una decisión de él y de su hijo de poner a Daniele De Rossi al frente del equipo. Pero y habrá que ver, decía, sostenido en el tiempo, cómo es la gestión de Daniele De Rossi, porque ahora está la condicionante esta, de que se juega el futuro. Él quiere quedarse, lo dijo, que voy a dar mi vida por seguir aquí, porque este es mi lugar ideal en la vida como entrenador, es esta. Y en cuanto a esto, o sea, en clave de esto, Santi, es la coherencia, porque Ndica no juega el partido, sale Llorente, pero resulta que Ndica está con un problema. Se presentó a la selección marfileña, volvió, también ha sido campeón hace poco, son partidos amistosos, poco intrascendentes, pero al final son un equipo que es campeón y quiere mostrarse y reunirse y probablemente enseñarle a su público un título súper épico, porque el título de Costa Marfil en la Copa Africana de Naciones es uno de los más épicos que hemos visto, no sé en cuánto, en los últimos 10 años a nivel de selecciones, probablemente, por lo épico que fue. Todos sabemos lo que pasó. Y Ndica no juega ese partido porque tenía algo y no juega. Baldanzi tenía un dedo inflamado, no lo presiona para abrirlo de titular. O sea, está haciendo uso coherente de los jugadores que tiene a disposición. Cuando tuvo que poner a Smalling, y yo tengo mi pequeña opinión sobre esto, dado las declaraciones que ha hecho Daniele De Rossi con algunos otros elementos de la plantilla, cambió a línea de 3 para que jugara Smalling, sabiendo de que no va a tener continuidad porque poco después se lesionó, y o sea, veo una gestión pensada en su trabajo, orientada hacia el club, pero también orientada a su permanencia y mantener a sus jugadores frescos, porque sabe que lo que se viene en cuanto 9, 10, 12 partidos al final de temporada, y no quiere tener piezas quemadas. Sí, y es muy buena gestión. La cuestión de Smalling, lo que llegó a decir es que para evitar esfuerzos mayores quería protegerlo con una defensa de 3, ¿no? Me pareció un planteamiento acertado para ir introduciéndolo en dinámica competitiva, más allá de los problemas recurrentes físicos que acaba teniendo el inglés. Antes me preguntabas por Pellegrini, tenías razón. Pellegrini, los últimos encuentros que juega con Italia son los de la final de la Nations League. Esto es el mes de junio, y Spalletti es proclamado o coge el cargo en agosto como seleccionador nacional. Por lo tanto, nunca han llegado a coincidir como técnico de la Nazionale y como jugador de la misma. Sin duda, un Lorenzo Pellegrini que declaró post partido que se sentía liberado, que en el último año y medio, y esto lo comentamos acá, desde la salida de Mkhitaryan y la llegada de Pablo Dybala, donde se han tejido muchas historias, porque Roma es una ciudad particular y donde le gusta a la gente tejer muchas historias, sobre todo a los periodistas. Y él lo dijo, no estaba en el centro de la maniobra como le gusta a él, no se sentía liberado, y ahora sí lo siente porque está siendo eje fundamental. No lo deja, o sea, yo creo que ahora decir que no hay un jugador fundamental para esta Roma, yo no veo o sea, me cuesta más pensar en múltiples cambios en la Roma como sufría tanto que no estuviera Dybala cuando estaba Mourinho. O sea, porque hay jugadores que son piezas clave. Se ha hablado de que uno más, que uno menos, que Mancini no ha estado bien, que Cristante no ha estado bien. Pero, por ejemplo, Cristante en los últimos 100 años de fútbol, de la historia de fútbol, está jugando por primera vez con un problema en la espalda.
y un tipo que ha jugado hasta el recreo. Entonces, hay jugadores que han estado más en el reflector y otros menos en el reflector, pero al final yo creo que el conjunto y las sociedades es lo que prevalece. Sí, 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 coincido contigo. Hago un último repaso a ciertas estadísticas, ¿eh? La Roma no llega ni siquiera a generar peligro como para tener expected goals de 1, se quedan 0,70 por los 0,49 del Sassuolo, una posesión total de un 63% versus un 37%, en el primer tiempo aún fue mayor en varios tramos, 10 tiros de la Roma, 8 del Sassuolo, 4 a portería por 2 de los Neroverdi, muy poco de los dos, del Sassuolo y de la Roma, para mi gusto, 4 corners a favor de la Roma, 7 para el Sassuolo, que en los últimos 30-25 minutos sí que trató de buscar el empate en el encuentro, sin suerte, afortunadamente para nosotros. También antes hablábamos, y ahí el punto que le dan nuestros Patreons a Svilar, última personificación que te hago, David, en el grupo de WhatsApp de Patreons en el que se comentan los partidos y todo aquello en el día que pertenece a la Roma en el día a día, se hablaba, ¿no?, de la flor que tiene el muchacho, del buen momento que está viviendo, y también se nota en situaciones como ese palo de que hace el Sassuolo después de, no sé si más de un acto reflejo que otra cosa por parte del guardameta nacido en Amberes. Sí, la pelota le busca el pie. Que, no tengo dudas de ello. O sea, está en un buen momento porque también es un disparo bajo, el rebote que da no es frontal, es diagonal. O sea, el chico está muy bien, está en un gran momento de forma. Y lo que me hace dudar de ciertas cosas, ¿no? Pero al final yo creo que son los tiempos, ¿no? Los tiempos. Y lo vimos, por ejemplo, yo recuerdo cuando se habla, no, de Villar y tal, es Villar venía de cero en el Benfica. De hecho, cuando lo vimos aquí en el torneo en Yokohama, donde la Roma jugó en Japón durante el parón que generó el Mundial de Qatar, eh, nunca nadie pensó que Vila podría llegar a ser este felino, porque está teniendo reflejos felinos y una sobriedad tremenda bajo palo. Y yo creo que ese primer año de adaptación, como lo tuvo Alisson en su momento, siendo segundo de Szczęsny, que le gusta bromear bastante al polaco con esto, son procesos de crecimiento. Este año José Mourinho yo creo que hizo bien, dándole completamente continuidad a la fase de grupo, y recuerdo siempre que ya con el último partido de José Mourinho, el titular fue Miles Vilar, en un partido que no fue espectacular para el equipo ni para él, pero ya algo se venía cocinando. Yo creo que al final los tiempos en una carrera futbolística como en la vida son muy importantes, Santi. Sí, coincido plenamente contigo. Cerramos aquí, si te parece bien, y no me dices lo contrario, el partido contra el Sassuolo, un partido que no Sí, pasará a la historia, David. sí, Dime. no, termino para, sí, no, era para antes de cerrar este capítulo, esta parte del programa, porque vamos muy justo de tiempo, leer algo y que sobre todo has comentado tú, y le preguntas a Daniel De Rossi también en el Posazuelo Roma, para ya cerrar con esto. Dice, ¿en qué puede mejorar aún el equipo? Un elemento que trabajarás más durante estas semanas de descanso. Dice, puedo mejorar en todo, reconocer la diferencia partido a partido entre posesión del balón y construcción de una acción, seguir pulsando las mismas teclas que hemos estado tocando en estos meses. Pero me gusta como los jugadores empiezan a reconocerse entre sí en el campo. El dominio, la búsqueda de jugadas en el tercer hombre, que nunca debe ser algo que nos vincula a la construcción de la posesión del balón. Debemos intentar transformar la posesión del balón en algo vertical y no algo estéril. Y me molesto, para los contrarios, debemos transformar la tenencia del balón en algo vertical, y molesto para los contrarios, y que no sea difícil a ellos trabajar en el aspecto táctico a la hora de estudiarnos y de enfrentarnos. Yo creo que a mí me quería remarcar esto porque hablamos en algo en un momento que dijimos, que debatiste tú, trajiste aquí a la palestra, que fue las pocas sociedades que había en cuanto al equipo en el campo.
Sí, y incluso en el partido contra el Sassuolo yo las he hecho mucho en falta, sobre todo en el primer tiempo, esa búsqueda del tercer y cuarto hombre lo he hecho mucho en falta. Hay que recordar, y esto es público, dicho por el propio entrenador, que la Roma ahora mismo lo que pretende o lo que le está pidiendo Dani De Rossi a sus centrocampistas es que tengan momentos de mucha verticalidad. A Paredes le pedía que leyera el juego de mejor forma para que entendiera que en un momento dado el propio juego o la Roma lo que necesita no es un juego de seguridad, no es un juego horizontal, sino un juego vertical, que arriesgue en esos pases, ¿no? Y yo creo que en un inicio de jugadas eché de menos esa búsqueda del tercer y cuarto hombre, pero que, como tú dices, cada vez es más reconocible. Que, mira, me viene bien porque yo empezaba con esas mismas palabras esta intervención en el programa. David, si te parece, lo dejamos aquí. Ahora yo continúo con el programa y mencionamos cuáles son los jugadores que se van con sus selecciones, cómo están los cedidos de la Roma, y cerramos el programa con una breve retrospectiva de cómo está la Serie A y qué es lo que se nos viene encima en las últimas 9 jornadas. Así que, como tú decías, ¿no? Por falta de tiempo, pero al menos volvemos a estar con nuestros oyentes y con nuestras oyentes de Planeta Roma, David, y te agradezco mucho nuevamente la compañía. Sí, vamos a hacer hoy un programa diferente. Estamos como Daniel De Rossi, que a veces se le critica de que prueba cosas como el partido contra Fiorentina o Frosinone. Nosotros también estamos cocinando como Daniele, y hoy es un programa un poco diferente. Gracias a ti, Santi, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo siempre importante a nuestros Patreon, que son parte importante de este proyecto, de esta comunidad y de lo que es hoy Planeta Roma como proyecto en general, valga la redundancia. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que comparten día a día en esa familia más estrecha, nuestro grupo de WhatsApp. Recuerden que pueden ser Patreon de Planeta Roma accediendo a patreon.com, que es la plataforma que utilizamos para nuestros suscriptores de pago, aquellos que quieren apoyar sobre todo nuestro esfuerzo, escuchar alguna opinión extra, interactuar directamente con nosotros, los involucrados en cocinar este Planeta Roma. Santi, Sam, Ario, Mateo, Alex, siempre estamos ahí debatiendo, haciendo bromas y analizando lo que va pasando dentro de la Roma día a día y dentro del mundo calcio. Así que recuerden, patreon.com es la Planeta Roma. También pueden ir a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, descargar la app, buscar Planeta Roma y suscribirse con tarifas que van desde $1 hasta $3 para apoyar a este proyecto. Si no, pueden encontrarnos en Buy Me a Coffee para una vez en el link que pueden encontrar en la descripción de cualquiera de las plataformas de podcasting donde nos escuchen. Así que un saludo fraternal a todos y gracias a ti, Santi. Nos vemos en unos días, si todo sale bien. Vamos a estar hablando de De Rossi, el expediente de Pellegrini y quién sabe alguna cosita más por ahí si el tiempo y todos los elementos se combinan para estar aquí otra vez. Así es, David, muchas gracias. Seguimos con el programa. Como os decía, en este punto intermedio lo que vamos a hacer es abrir 2 carpetas que a mí siempre me gusta tocar cuando llegamos a este momento de la temporada, cuando hay un parón de semana y media, 2 semanas por partidos de combinados nacionales. Hay que recordar que en esta ocasión los combinados absolutos, las selecciones absolutas, van a disputar partidos amistosos en la mayoría de ellos y por lo tanto irrelevantes, algo que nos permite que, dado que no tienen esa exigencia competitiva, algunos de nuestros jugadores, en este caso de la Roma, no participen en la misma. Es el caso, por ejemplo, de Cristante, del cual Luciano Spalletti ha hecho referencia a sus molestias en la espalda que viene arrastrando y que en algún momento lo tenían que obligar a parar y que consideraban oportuno que este fuera el momento. ¿Por qué? Porque
como es lógico, aunque a veces no suceda así, como es lógico, al final clubes y selecciones o federaciones están condenadas a entenderse, están condenadas a trabajar juntas, ¿no? Por el bien de los jugadores, y en ese sentido no querían sobrecargar más al bueno de Bryan Cristante, que con la Roma, como decía hace unos instantes David, juega hasta en el patio, ¿no? Hasta en el recreo. En un inicio, la Roma tuvo 14 convocados. Si digo en un inicio, y ahora vamos a ir desglosando uno a uno cuáles han sido esas casuísticas que nos llevarán a un número final diferente. Empezamos por Leandro Paredes, convocado para jugar con Argentina. Igual Romelu Lukaku con Bélgica. Lo ha hecho también Nicolas Zalewski con Polonia. Últimamente, Zalewski iba convocado con la selección sub-21 y en esta ocasión va con la absoluta. Llegados a Italia, momento álgido, momento cumbre, no en vano somos aficionados de un equipo italiano, Lorenzo Pellegrini, como también he comentado junto con David, está convocado. No lo está Cristante por el motivo que os decía, y ha sido convocado posteriormente Gianluca Mancini. Lo ha sido después de la situación vivida entre Acerbi y Juan Jesús en el partido que enfrentó al Inter con el Napoli, en el cual el defensor brasileño ex de la Roma hacía referencia a unos insultos racistas por parte de Acerbi. Acerbi visita la federación, visita la concentración de la Nazionale y se decide que no forma parte de la misma y por eso se llama a Mancini. Con la selección sub-21 va Baldanzi y también en un principio Bove. Bove ha abandonado la concentración por unas pequeñas molestias que no deberían ser relevantes, pero que va a hacer que no forme parte de la selección sub-21. Antes mencionaba que con la absoluta los partidos son amistosos. No es el caso de la sub-21. La sub-21 tiene partido importante, oficial, clasificatorio, y por ahí van convocados Baldanzi o, por ejemplo, otro como el ex defensor de la Roma, Calafiori, ¿no? Está haciendo muy buena temporada con el Bologna, o Cayode, Casadei, Nonto, jugadores que ya han pisado el suelo de la selección absoluta, pero que debido a la oficialidad de sus encuentros, la federación ha decidido que estos jugadores refuercen a la selección sub-21 y no vayan con la selección absoluta. Si seguimos con los convocados, tenemos ya a José Aouar con Argelia, a Rui Patricio con Portugal, a Çeki Çelik con Turquía, a Dan Huijsen, que se estrena con la selección española, lo hace en su categoría sub-21, pues hasta la fecha, en la sub-20, la sub-19, la sub-17, estaba jugando con el país neerlandés, con Países Bajos. Ahora ha decidido jugar con España. Evan Endika también estaba convocado y ya se le ha levantado esa convocatoria. Ha decidido volver con esos pequeños problemas que también mencionaba David en el apartado anterior. Nicolò Pisili va con Italia sub-20 y por último Sardar Azmoun jugará con Irán. Nos va a llevar un parón de 2 semanas, como antes mencionaba, luego jugaremos contra el Lecce en Vía del Mare. Estos son los convocados para los partidos internacionales de los jugadores de la Roma, que vamos a seguir de cerca, y si cerramos esta carpeta tenemos que abrir la otra que antes os mencionaba que me gusta hacer en estos momentos de la temporada, que es la de los cedidos. Tenemos un total de 6 cedidos actualmente con diferente suerte. Caso por caso, todos ellos, cierto es, están cedidos en sus equipos hasta el 30 de junio de esta misma temporada. Empezamos por Ola Solbakken, el noruego, que después de jugar 8 partidos, muy poco minutaje, apenas 300 minutos con el Olympiacos del Pireo, el Olympiacos griego, ha sido cedido al Urawa Red Diamonds de la J-League japonesa. El motivo lo mencionamos ya en la anterior ocasión de parón y de, digamos, apartado de cedidos. Era el nuevo entrenador del Urawa Red Diamonds. Sin embargo, acaban de empezar la temporada, son 4 partidos los que llevan disputados y Ola Solbakken no ha jugado ni un solo minuto hasta el momento. Seguimos para bingo con Ebrahima Darboe, que pasó del Lask Linz austríaco a la Sampdoria. Si con el
equipo austríaco jugó 300 minutos y 8 partidos. Con la Sampdoria ya ha igualado los partidos, pero está ganando relevancia con el equipo de Andrea Pirlo y ya ha jugado prácticamente 500 minutos, consiguiendo un gol y una asistencia. Buenos números para el jugador de Gambia, porque si lo comparamos con su estancia en la Roma, en ese momento en el que él sale a jugar con el equipo giallorosso, juega un total de 11 partidos y 600 minutos. Todo hace indicar que superará ese minutaje con la Sampdoria, que veremos si finalmente quiere negociar con la Roma una posible compra o cuál es el devenir de este joven gambiano de 22 años, tan solo 22 años, ¿eh? 2 más que su excompañero, porque Davide Mastrantonio, el guardameta de la Roma, nacido en Roma, tiene tan solo 20 años. Con esos 20 años ha cambiado esta temporada el Monterossi, que iba último en la Serie C, en un grupo diferente al de su actual equipo, al de la Pro Vercelli. Con el Monterossi jugó 16 encuentros, encajó 34 goles. Con la Pro Vercelli ha jugado 5 encuentros, todos de titular, 450 minutos, ha encajado 12 goles. La Pro Vercelli está perdiendo puestos en la clasificación de forma vertiginosa. El entrenador de la Pro Vercelli es Andrea Dossena. Algunos lo recordarán, exjugador, si no recuerdo mal, del Hellas, del Napoli e incluso del Liverpool. Pues ahí está un incipiente entrenador, Andrea Dossena. Seguimos con Maras Kumbula, que está cedido en el Sassuolo, que estaba en el banquillo en el pasado encuentro que hemos comentado con David contra la Roma, en el Olímpico de Roma. En el Sassuolo solo ha jugado 19 minutos entre 2 partidos. Un bagaje absolutamente pobre, pero es que parece difícil que pueda llegar a entrar el equipo, ni siquiera el cambio de entrenador le ha servido para ello, y veremos si Maras Kumbula, que tiene toda la pinta de no ser convocado con Albania para el europeo, para la Eurocopa de este verano, veremos si consigue empezar a tener minutos, porque buena falta le hacen después de su lesión grave de rodilla. Todo lo contrario que los dos últimos protagonistas de este apartado de cedidos son Eldor Shomurodov y Andrea Belotti, quien dejará Roma para ir a Florencia en el mercado invernal, y con la Fiorentina ya lleva disputado 655 minutos, 9 partidos, 1 gol, 1 asistencia. Es cierto que un bagaje goleador muy en la línea de lo que le vimos en Roma, pero contando con muchos minutos. Es el delantero titular, como pudimos comprobar en el partido que disputó la Roma en el Artemio Franchi hace apenas semana y poco. El último de ellos, como antes ya avanzaba, Eldor Shomurodov, el jugador uzbeco cedido en el Cagliari de Claudio Ranieri, lleva disputados esta temporada ya 16 encuentros, 2 goles, 2 asistencias y 553 minutos. Vemos que hay una suerte dispar. Mientras David Mastrantonio está teniendo minutos, igual que Darboe, igual que Belotti, igual que Shomurodov, Ola Solbakken y Maras Kumbula, todo lo opuesto, no cuentan absolutamente nada en sus nuevos equipos, y eso que acaban de llegar a ellos, ¿no? A ver si alguno de ellos puede volver con un minutaje suficiente como para hacerse un hueco en la rotación y en la plantilla de la Roma, o en cambio, ¿por qué no? Que esto también debe ser algo que debe pretenderse con las cesiones, que se revaloricen y la Roma pueda obtener un traspaso por alguno de ellos, porque ahora mismo ni Solbakken, ni Darboe, ni Mastrantonio, ni Kumbula, ni Belotti, ni Shomurodov parece que pudieran tener hueco en la plantilla dirigida por Daniele De Rossi. Veremos cómo continúa la temporada y cómo, cuando lleguemos a un momento como este, en el que hablemos de ellos en el mes de junio o en el mes de mayo, podamos ver cuál ha sido el recorrido final de esta temporada para los exjugadores cedidos por la Roma o de la Roma. Hasta aquí llegamos este pequeño inciso, este pequeño apartado intermedio del programa, y vamos a ver ahora cómo está la Serie A y cómo están nuestros intereses, ¿no? Cómo vemos el momento de la Roma y cómo creemos que puede acabar con los 9 partidos restantes que nos quedan de Serie A. Seguimos con el programa y lo vamos a hacer poniendo
un poco el foco en la Serie A y el momento en el que vivimos, pasadas ya prácticamente, y ahora especificaremos con este matiz, las 29 jornadas de competición. Estamos en el rush final, en una etapa en la que ya se deciden los puestos de clasificación, tanto el liderato como el resto de los puestos importantes y el descenso, y para ello voy a contar con la ayuda y la colaboración de Juan Diego, aficionado a la Roma y seguidor de Planeta Roma. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros colaborando un ratito. Seguidor de la Roma, ¿desde hace cuánto? Yo creo que desde niño, desde que tendría 10, 12 años aproximadamente. Sí. A mí me pasa, acabo yo también de pasar el cumpleaños, y para el cumpleaños me ha llegado una camiseta que tiene el club a la venta, de la línea retro que le llaman, que es aquella con la que yo fue de los primeros partidos que vi a la Roma a inicios de los 2000, mitad granate o mitad roja, mitad amarilla, muy característica, aquel modelo capa más teñido, ¿verdad? Es de los primeros recuerdos que tengo de la Roma. No sé si coincides también, ¿no? Aquellos poco después del último Scudetto, que desgraciadamente se ha celebrado en Roma. Sí, yo vengo de una época un pelín anterior, quizás, desde que te podría decir los primeros recuerdos que tengo es cuando, por ejemplo, en la época que debutó Totti, en esa época de Abel, Balbo, Fonseca y todos estos, ahí es cuando yo empezaba evidentemente no teníamos el acceso a internet que tenemos hoy y lo leía en los periódicos, siempre me leía las alineaciones que siempre salían, pues bueno, Aldair, lo que he dicho, Abel Balbo, Fonseca, etcétera, sí. Totti, que empezaba a emerger, y son los primeros recuerdos que tuve, que tengo de la Roma. Sí. A mí me pasa que, bueno, acabamos de descubrir fuera de grabación que somos de una zona muy cercana. En aquella época la televisión local hacía un programa, recuerdo, cuando yo era jovencito, los domingos por las tardes, de fútbol internacional, donde se echaban los resúmenes de las ligas internacionales fuera de España, y por ahí también te podías nutrir. Es cierto lo que tú dices, no era una época como la que vivimos a día de hoy, en la que tenemos acceso prácticamente por doquier y a lo que queremos, que hay gente que se puede ver por YouTube un partido de la liga, no sé, India, me lo invento, ¿no? Juan Diego, nos vamos a la Serie A. Tenemos en el primer puesto a un Inter con 76 puntos, 14 puntos de diferencia sobre su rival ciudadano. Lo tiene hecho. Lo tiene hecho desde hace muchísimas jornadas, yo creo. Yo creo que sí. Y además con una amplia ventaja y para mí yo creo que es el mejor equipo de la Serie A. Es el equipo más compensado, la plantilla más compensada y creo que ahí no hay dudas de que el Scudetto es para ellos, independientemente de que tengan algún pinchazo como esta semana contra el Napoli y tal. Bueno, pinchazo no, es un empate, pero lo tienen hecho y más ahora habiendo sido eliminados de la Champions, con lo cual no tienen más que centrarse en el Scudetto y para mí, bueno, la primera plaza está decidida totalmente. Sí. Hemos tenido cuatro campeones de la Serie en las últimas 4 temporadas. Ahora todo apunta a que el Inter vaya a repetirse algo de hecatombe, como indicas. Tan solo un partido perdido, 14 goles encajados, el que menos del campeonato, y con 71 anotados, el que más también de la Serie A. Para que nos hagamos una idea, los siguientes equipos con más goles a favor son el Milan y la Roma, con 55 goles. Es una diferencia abrumadora, como tú decías, sorprendente en cierta manera por la tendencia ganadora que lleva el Inter este empate contra el Napoli, pero no deja de ser un vigente campeón, venido a menos, pero un vigente campeón, con lo que ese empate tampoco les debe doler, sobre todo no tanto como la eliminación en Champions, que sí que ha sido más sorpresiva, aunque afortunadamente para los intereses de la Roma parece que no va a ser determinante en esa quinta plaza que hay en juego para la próxima competición de Liga de Campeones. Decía, el segundo clasificado con 62 puntos es el Milan, y voy a comentar una situación, y es que Pioli está extremadamente criticado, cuestionado, caminando por el alambre, diría que la temporada completa, y resulta que
con Pioli en el banquillo, el Milan, en las temporadas anteriores ha llegado a 29 jornadas, como es en la ocasión de hoy, con en la 20-21 60 puntos, en la 21-22 que sale campeón con 63 puntos, la temporada pasada 52, aquí hubo un bache que creo que realmente es lo que tiene a la afición rosonera más quemada, y ahora mismo con 62 puntos, un punto menos de cuando salió campeón. Aquí lo único que sucede, creo yo, que es que el Inter está en otra dimensión, pero la temporada del Milan sigue siendo muy buena. Exacto, yo creo que sí, que es una temporada muy buena y a nivel de puntos así es. Lo que tú decías es que es así. El Inter está tan por encima que parece que todos los que están por detrás lo están haciendo peor o muy mal y no creo, ¿no? Es decir, en el caso del Milan, además está en cuartos de final en Europa League, tiene dos competiciones importantes por las que competir y para mí está haciendo una muy buena temporada. Además venimos de años muy, muy malos del Milan y lo decías tú antes, recordemos que hace 2 años fue el campeón de Liga, la temporada pasada fue el Napoli, pero también creo que hizo una buena temporada, ha estado en Champions en un grupo muy difícil, en el grupo de la muerte, que fue eliminado, pero era un grupo muy difícil para poder pasar y para mí yo creo que la afición normalmente en los equipos se acostumbra mal, es decir, cuando vienen los éxitos, cuando ya aflojas un poco, tienes una temporada un poco peor, pues bueno, parece que todo se viene abajo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, este año del Nápoles, que viene del Scudetto y ha tenido ya pues 3 entrenadores, ¿no? No es el caso del Milan, pero para mí el trabajo de Pioli está siendo muy bueno durante todos estos años. Sí, yo coincido, ¿eh? Parece que el trabajo de Pioli es únicamente discutido en Milán. En el resto de lugares lo tenemos bastante mejor considerado. Tercer clasificado, que sí que se ha caído de esa posición en la segunda posición, perdón, de la tabla, y que yo consideraba que tenían todo para luchar por el título, una Juventus de Turín con 52 puntos, 3 por debajo del Milan, 5 por debajo del Bologna que va cuarto. Últimos 5 partidos, 3 empates, una derrota y una victoria, con un Blažević totalmente errático, voy a decir. Chiesa, que está pesando poco en los partidos y en general en la temporada, y una Juventus en los que creo que el mayor temor que pueden tener es la continuidad de Massimiliano Allegri, porque no acaba de elevar el techo del equipo. A mí no me sorprende la posición de la Juventus. Es decir, yo antes de que empezase la temporada incluso los veía un pelín más abajo. Creo que están compitiendo bien para el equipo que tienen. Segundo, tercer puesto están ahí y creo que es, para mi gusto, en mi opinión, es el lugar que les corresponde ahora mismo por plantilla y por equipo. Creo que es ahí donde tienen que estar. No creo que tengan equipo para optar al título ahora mismo en esta temporada y seguramente pelearán la segunda plaza con el Milan. Junto con el Napoli sí. Posiblemente sea de los equipos que peor racha lleva de la parte alta de la tabla, o incluso podríamos colocar ahí en cierta manera la Fiorentina. ¿Crees que hay un riesgo que el Bologna le supere en la tabla? Podría ser, pero el Bologna me crea dudas de cómo competir hasta el final. Es un equipo que no está acostumbrado a estar en puestos de Champions y tiene un calendario que, bueno, no a priori no es tan difícil como los demás. Estaba revisando los partidos que le vienen ahora y tiene 2 o 3 a priori, entre comillas, fáciles para poder asentarse ahí. La verdad que el Bologna es una sorpresa que esté aguantando en puestos de Champions a estas alturas y no tiene nada que perder, es lo bueno que tienen, no tienen nada que perder. La UEFA Europa League prácticamente yo diría que si siguen así la tienen asegurada y van a pelearlo. Lo que tengo dudas de que al final lleguen al cuarto puesto. La Roma está ahí apretando, que espero que podamos sobrepasarlos. Y bueno, hay un enfrentamiento creo que son de aquí 3-4 partidos en la jornada 33, si no me equivoco, que es un Roma-Bolonia en casa en el Olímpico. Y yo creo que ese partido va a ser crucial para ver las aspiraciones realmente de la Roma y del Bolonia. Y no olvidemos también, supongo que ahora hablaremos del Atalanta, que está ahí a un punto. Y entre esos 3
tres equipos yo creo va a estar en la cuarta plaza. Hoy ha salido el calendario, si no me equivoco, ese Roma-Bolonia se va a jugar el lunes de la jornada 33, como bien apuntabas. Es finales de abril, para el 20-21 de abril. Esa misma jornada hay un Milan-Inter que los interistas tienen marcado en rojo, porque si todo sigue así, podría ser incluso el momento oportuno para levantar el Scudetto. Ahora, es cierto que se vienen jornadas en las que pues de forma inevitable hay muchos enfrentamientos directos. La Roma tiene un calendario complicado, pero es que los demás rivales también se enfrentan entre sí. Hablamos del Atalanta también, que tú ahora la mencionabas. Tienen enfrentamientos directos entre ellos. ¿Cómo ves llegar a este momento final a la Roma? Bueno, si me lo preguntas hace 2 meses, te diría que era impensable. Por la dinámica que traía el equipo. Me dices que quedaban en puestos UEFA y lo hubiera dado por bueno. Ahora, pues no, yo creo que tenemos que pelear la cuarta plaza. Creo que es el objetivo que tenemos que intentar conseguir, porque estar en Champions el año que viene pues te da un plus más. Yo creo que la Roma tiene que intentar por plantilla optar, por lo menos estar ahí en la pelea, que hace, ya te digo, 2 meses no lo estaba. Y hay mucho enfrentamiento directo, pero si bien es verdad que, no por comparar, pero con el equipo con Mourinho, los enfrentamientos directos realmente salíamos muy perjudicados con los top, con los equipos top de la Serie A. Creo que con De Rossi esa dinámica ha cambiado. A raíz del partido contra el Inter, que bien es verdad que perdimos, pero se dio una imagen muy buena. Pudimos haber empatado o incluso ganado tranquilamente. Lo que pasa es que el Inter es un equipo muy duro, es muy fuerte y nos pasó por encima al final, pero creo que ha cambiado un poco como la mentalidad de que contra los equipos tops podemos estar ahí y podemos optar a la victoria perfectamente. Así que creo que si seguimos esta racha y esta buena dinámica, podemos estar peleando la cuarta plaza, y creo que la Roma ha de estar ahí por equipo. Y luego, pues al final, pues ya se decidirá, pero los enfrentamientos directos van a ser muy importantes, sobre todo los de casa, intentar que el Olímpico sea un fortín. Y evidentemente yo tengo marcado uno que es el derbi romano, que hay que intentar ganarlo sí o sí. Hace mucho tiempo que no les ganamos también, y ya por el tema de lo que tú decías de los puntos entre rivales directos. Quedan cada vez menos jornadas en que intentar sacarlos. Próxima jornada es la que se disputa entre el día 30 y el día 1 de abril, después del parón que ahora mismo genera los partidos de selecciones. Hay un Napoli-Atalanta, hay un Lazio-Juventus y un Fiorentina-Milan en la misma jornada en la que la Roma visita el Via del Mare de Lecce. Partido también oportuno y que con De Rossi, coincido contigo, se nos está dando bien. Estamos sacando los puntos contra aquellos rivales que a veces se nos encallaba y son los que te impiden estar en el meollo, ¿no? En ese barro. Jornada 31, Juventus-Fiorentina, por ejemplo, es uno de los partidos interesantes de la jornada. El otro es el nuestro, día 6 del 4 a las 6:30 de la tarde, Roma-Lazio. Puede ser un momento determinante para una Lazio que acaba de hacer un relevo en el banquillo. Ha salido Maurizio Sarri y ha entrado Igor Tudor, y que con 43 puntos ahora los aventajamos con 8 puntos. Es un momento en el que incluso le puedes llevar a más de 10 puntos en una jornada 31 que pueden ser totalmente determinantes para que la Lazio ya no opte a esas plazas europeas en las que nosotros estábamos, tú lo mencionabas, detrás del Bologna, buscando esa cuarta posición, que creo que es la que debe ser nuestro objetivo, con 51 puntos nosotros, 47 Atalanta, 45 Napoli, 43 Lazio y Fiorentina. Aquí hay una casuística, y es que la Fiorentina y la Atalanta tienen el partido suspendido del pasado domingo, porque horas antes del encuentro, cuando ya estaba la expedición Viola en Bérgamo, en el hotel de concentración, Joe Barone, el director general de la Fiorentina, sufrió un infarto y lamentablemente a la edad de 57 años, hoy la Fiorentina ha hecho oficial su fallecimiento. De ahí la suspensión del encuentro. Veremos cuándo se va a recuperar este encuentro, un duelo directo para los intereses también de la Roma. Pero como digo, quizás ese derbi, aparte de darnos la satisfacción de lograr una victoria que nos está costando en los derbis de los últimos años,
puede ser determinante para eliminar a un rival por competición europea. ¿Cómo lo ves tú? Sí, coincido contigo. Ahí podemos dejar, si logramos ganar KO a la Lazio ya, para los puestos europeos. Y mencionabas a la Fiorentina. Creo que el empate que sacamos en la última jugada del partido contra la Fiorentina, que prácticamente estaba perdido, ese punto puede ser muy valioso. Y también a nivel anímico, de ver que me gustó mucho porque es como que el equipo se dio cuenta que se podía hasta el final, y creo que ese punto es más importante de lo que parece en un principio. Sobre todo, ya te digo, a nivel anímico y a nivel de sacar ese punto, que al final un punto te puede dejar fuera o te puede meter dentro en la Champions. Ahora todos los puntos son súper importantes y no es un campo fácil para ganar el Artemio Franchi, y pudimos rescatar un punto, a mi entender, muy bueno, peleando hasta la última jugada. Atalanta. La Atalanta sí que viene un poco con dudas. Las últimas jornadas, de las últimas 5 jornadas, solo una victoria, 2 derrotas, 2 empates. Pero a mí me parece la más peligrosa en esa pelea por Plaza Champions. Sí, a mí también. Es un equipo que es muy aguerrido, es muy duro, siempre está ahí, no se acaba de descolgar, no se va en la clasificación, pero siempre también está ahí. Es decir, siempre saca puntos de campos importantes. Es verdad que también están en UEFA Europa League, entonces ahí también, bueno, al igual que nosotros. Esto yo creo que también de cara al final de temporada a los equipos les puede Nos tiene que pesar, ¿no? Sí. Ya no tanto al Milan, que creo que no está en nuestra pelea, pero Roma, Atalanta y Fiorentina están en competición europea y de una forma u otra nos tendría que pesar. Sí, porque las plantillas no son tan amplias. A estas alturas de la temporada, pues las piernas ya pesan también, hay lesiones y bueno, la Atalanta tiene un hueso muy duro que es el Liverpool, ahí lo tiene difícil, y nosotros contra el Milan pues también, pero bueno, se decidirá por detalles, yo creo también, y lo importante es llegar con opciones. En mi opinión, tenemos que llegar con opciones a las últimas jornadas para poder optar al cuarto puesto, y los enfrentamientos directos, tú lo decías antes, son los que al final yo creo que decidirán. Pero el Atalanta es un equipo, sí, es un equipo muy peligroso desde hace años, y lo veo incluso un rival más fuerte por el cuarto puesto que el Bolonia, si me preguntas, sí. Y el Napoli, que es el último que te pregunto de esta zona caliente de la tabla, porque el Napoli con Calzona sí que ha tenido una reacción, sé que se ha visto un mejor juego, sé que han recuperado puntos que echaban de menos en las anteriores jornadas, y ya están fuera de la Champions League, donde creo, sinceramente, que han sido inferiores al Barcelona, pero que tampoco han dejado una mala cara como venían haciendo en los últimos meses con Macharri y con Rudy García. Sí, han mejorado, se nota, han mejorado algo, pero creo que tienen que engancharse a puntos. Es decir, esa pequeña desventaja que tienen ahora, no sé si les va a dar para llegar al cuarto puesto. Creo que se pueden meter en Europa League, eso sí, pero al cuarto puesto lo veo bastante difícil. Ahora mismo, si no me equivoco, le sacamos, creo que son 6 puntos, puede ser, no lo tengo ahora mismo delante. Al Napoli sí. 6 puntos, ¿no? Bueno, son 2 partidos, quedan 9. Bueno, lo tiene un poco difícil. Pero yo creo que Europa League puede estar, pero de cara a Champions veo más candidato quizás a Bolonia, Atalanta y Roma. Por todos tus comentarios diríamos que ves favorita a la Roma, o a lo mejor aquí más tiramos de corazón que de razón, pero cuarto puesto la Roma, quinto Bolonia o Atalanta. Mira, si me dices que tengo que apostar mi dinero, apostaría quizás por Roma y Atalanta. Bolonia es una sorpresa. A mí me sorprende a veces los partidos que saca contra rivales muy difíciles, pero tengo dudas, lo que decía antes. No se ha visto en estas
Desde hace muchos años que no está. Desde hace mucho, sí, y me deja dudas si al final aguantarán el tirón o no. Pero bueno, ojalá afirmaría ahora mismo que Roma estuviera cuarta, pero creo que va a estar entre Roma y Atalanta. Me da la impresión. Si damos un poquito más hacia abajo la clasificación, con los 43 puntos de Fiore y de Lazio, muy pegaditos a ellos, con 42 está el Monza, con 41 está el Torino. En tierra de nadie está el Genoa con 34 puntos y ya tenemos la zona roja, con 28 puntos, 13º clasificado está el Lecce, nuestro próximo rival. Está a 5 del descenso, a 5 puntos tan solo. Digo tan solo porque no son equipos acostumbrados a ganar y aquí una victoria inesperada, sorpresiva de alguno de ellos, incluso cuando se enfrente a alguno de la tabla, de la parte alta de la tabla, cuando ya tenga el Inter, el Juventus, Milan, todo hecho, se podría dar, y esto puede ser muy significativo para la clasificación final. Tenemos a Udinese con 27, Verona y Cagliari con 26, con 25 fuera de la zona de descenso el Empoli, y ya en descenso a una Salernitana que sí que veo absolutamente condenada, 14 puntos. 23 y 24 tienen Sassuolo, nuestro último rival, y Frosinone con 24. Aquí la cosa también está muy, muy apretada. Y te voy a preguntar lo mismo, tus favoritos o en cierta manera, ¿cuál es tu pronóstico, tu previsión de descendidos? Incluyendo ya, entendiendo que la Salernitana, el equipo de Salerno, que vuelve a cambiar de entrenador, va a ser uno de ellos. Sí, evidentemente. La Salernitana están desahuciados ya, están en Serie B prácticamente. Han fichado a nuestro amigo Manolas, que tantos éxitos nos dio en Roma, y sí, Salernitana es un equipo, ya está descendido para mí, y luego ahí igual metería Frosinone, quizás, y quizás Empoli. Sassuolo tengo esperanzas de que pueda salir de ahí. Es un equipo que durante los últimos años ha estado en Serie A y tengo esperanzas de que pueda salir, pero también le pasó lo mismo, por ejemplo, a la Sampdoria, que al final no pudieron salir de ahí. Está muy apretado y a la que pierdas un partido vuelves a estar ahí abajo y no te puedes confiar. Incluso un Udinese, como las cosas les vayan mal, o un Lecce que está a 5 puntos ahora mismo, pero a la que pierdas un partido te quedas a 2. Está apretado, pero yo diría que Salernitana, Empoli y Frosinone quizás. Sassuolo, desde que ascendieran por primera vez con Eusebio Di Francesco, no sufrían tanto por mantener la categoría, ni muchísimo menos. Siempre ha gozado de cierta estabilidad deportiva. Ahora, sin Domenico Berardi, pues el otro día contra la Roma, para mí fue un equipo muy ordenado, pero que presentaba muy poco ofensivamente. Y veremos cómo son capaces de salir. Yo coincido contigo en cuanto a que el Empoli tiene muchas papeletas. Desearía que el Cagliari, únicamente por Claudio Ranieri, no cayera al pozo y se librara de él. Y quizás el Hellas Verona también podría estar ahí. Juan Diego, nada, muchas gracias por echarme una mano en este repaso de Serie A. Te lo agradezco mucho. Hemos echado unos 20 minutitos de charla. Espero que le haya gustado a nuestros oyentes y espero coincidir contigo en otra ocasión. Un placer estar con vosotros.